cumple todo, del 1 hasta el 3. Amén. Quien encontró diga amén. Amén. ¿El encontró diga misericordia? ¿Sigue buscando? No, más misericordia. Dice así: quiero cantar al amor y a la justicia. Quiero, Señor, cantar de santos. Quiero triunfar en el camino de la perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, te pedimos que tú estés hablando a nuestros corazones en este momento. Que entendamos, papá, tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Había un tiempo allá en Brasil. Yo hablo siempre de Río de Janeiro, que es mi ciudad, ¿no? Y hubo un tiempo allá que vos querías comprar a crédito, ¿viste? Y por ahí no tenía nada, no tenía ni DNI, no tenía nada de esas cosas, ¿viste? Pero vos llegabas y decías, no, tranquilo, yo soy cristiano. La gente te vendía sin ningún problema, porque sabía que vos ibas a pagar, ¿no? Era como si fuera una garantía de que ellos estaban vendiendo a una persona que realmente iba a cumplir. Hoy día, si vas a llegar a decir que es cristiano, además del DNI, te van a pedir el CUIT, la digital, ¿viste? Y yo sé que no es un privilegio de allá, ¿eh? Porque es como que si la gente hubiera perdido una cosa llamada integridad. Una cosa llamada integridad. Yo no sé si vos te preguntaste alguna vez en tu corazón, ¿cómo es posible agradar a Dios? ¿Alguna vez te preguntaste, cómo es posible agradar a Dios? Toda persona íntegra debe hacerse esa pregunta. Primero que necesitamos entender qué es ser íntegro. ¿Ven? ¿Qué es ser íntegro? El diccionario define integridad como rectitud, virtud de honestidad, calidad de íntegro. Pero la definición bíblica va más allá de la definición secular. También significa limpieza, pureza, honradez y justicia. Quiere decir el estar completo, maduro y que no admite contenido. Integridad bíblica implica en conducta. Es más que simplemente no mentir, es rehusar a engañar, rehusar a robar o a manipular en alguna forma. Una persona íntegra es una persona sincera y de palabras, una en quien se puede confiar por completo. ¡Qué profundo esto! O sea, el concepto bíblico de integridad va mucho más allá de que simplemente no robar, pero no querer robar, no querer engañar, no querer mentir. Es un posicionamiento, es una decisión. Yo no quiero más vivir de esta manera. Quiero ser íntegro delante de Dios. Y la Biblia dice que un hombre, que la palabra lo define como íntegro, y ese hombre fue David, el rey David. Era un hombre íntegro, era íntegro porque estaba integralmente en la presencia de Dios y porque su carácter era un carácter de reino. Repita conmigo, carácter de reino. El carácter del reino significa integridad. Una de las características de una persona que realmente tiene mentalidad de reino y que está desarrollando un carácter de reino es ser íntegro. Y David era
se equivocaba. Al revés, David lamentablemente se equivocó unas veces y algunas veces muy complicado. Pero ¿sabe qué pasaba? David derramaba completamente su corazón en la presencia del Señor. Y cuando colocaba su corazón, no escondía nada y derramaba por completo. Y el Señor perdonaba su pecado porque veía la integridad de su corazón. Qué importante andar en integridad. La Biblia habla acerca de eso. Y el texto que leímos, justamente quien lo escribió fue David. David hizo esa pregunta: ¿cómo yo puedo agradar al Señor? ¿Cómo yo puedo derramar, realmente alegrar el corazón de Dios? Él pregunta lo siguiente: ¿cuándo me visitarás? Él pregunta: ¿cuándo me visitarás, oh Dios? David pregunta y David mismo responde su propia pregunta: quiero conducirme con integridad en mi propia casa. En mi propia casa. La manera de agradar a Dios es a través de la integridad. Estar con mi corazón totalmente, integralmente, de manera pura, de manera decidida, eso se llama integridad. Ahora la pregunta que tenemos que hacer de ustedes: ¿cómo puedo ser íntegro? Mira a la persona que está a su lado y pregunte: ¿cómo puede ser íntegro? ¿Cómo puede ser íntegro? Pregunta que está a su lado: ¿cómo puedo ser íntegro? ¿Cómo puedo ser íntegro? Es la pregunta. Oh, Señor, ¿cómo puedo ser íntegro? Carlos Tevez, cuando estuvo jugando en Brasil, en Corinthians, no entendía nada de lo que leía. Y cuando alguien le preguntaba a alguien, le contestaba hacia la pregunta. Entonces, la gente siempre lo conocía como la pregunta. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo ser íntegro? ¿Cómo yo puedo ser íntegro? Primera cosa, anotar en su apunte. Para ser íntegro, para alcanzar la integridad, busque conocer al Señor integralmente. Tenemos que entender eso. De hecho, conocer al Señor integralmente pasa a ser algo complicado, que es más o menos como vos poner el océano adentro de un vaso. ¿No es? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios es tan amplio, Dios es tan grande, Dios es tan tremendo, que no entraría dentro de nuestra mentalidad limitada y caída después de Adán. Entonces nos cuesta entender, pero dentro de lo que yo puedo, que yo lo conozca al niño, que yo dentro de mi posibilidad, dentro de los 100% que a mí me es capaz, que a mí me es posible conocer al Señor, que yo lo conozca 100%. Ahora, hoy quiero llevarnos a un pensamiento que más allá de todo lo que hacemos, más allá de lo que decimos o logramos, podamos conseguir, teniendo esa búsqueda de que Él siempre esté con nosotros. O sea, buscar una intimidad, una profundidad con el Señor, una integridad en nuestra búsqueda, que Él, el Señor, siempre esté con nosotros. Más allá de nuestras habilidades, nuestros dones o talentos, más allá de nuestra experiencia, que busquemos la presencia de Dios, la presencia
del Señor, y ella nos mostrará el camino de la perfección para llegar a ser más como el Señor. Esta semana yo estuve hablando con un conocido mío que hoy vive en Estados Unidos. Fue un pastor que se desvió totalmente del camino del Señor, se perdió, se apartó. Y ayer me hablaba y decía, no, porque yo quiero abrir una célula, vamos a empezar un ministerio internacional. Y yo le digo, mira, Dios no está ni un poco importado con lo que podés hacer por Él, pero sí está importado con lo que podés ser en Él y nosotros. Porque nada que vos hagas puede llegar a impresionar a Dios. Acuérdese, Dios no. Nada que vos llegues a hacer va a impresionar a Dios. Pero sí lo que puede llegar a ser. Cuando Dios miró a David, Dios no miró las cosas que podría hacer, porque realmente él no tenía como derrumbar al gigante. Pero Dios sabía que ese jovencito de 17 años era un adorador. Y era lo que Dios buscaba. Alguien que lo adoraba en qué? En espíritu y en verdad. Y él lo encontró en el corazón de ¿quién? De David. Él encontró en el corazón de David. Y cuando David dejó de preocuparse en hacer, de hecho nunca estuvo preocupado en hacer, pero estaba más preocupado en ser. Dios nos dio grandes cosas que hacer. Cuando vos estás dispuesto, más que servir al Señor, en ser lo que Dios quiere que vos seas, vos vas a estar siendo realmente una persona íntegra delante del Padre. Vos vas a estar siendo una persona íntegra delante del Padre. Juan capítulo 15, versículo 15. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Tremendo eso, ¿no? Dios quiere revelar sus secretos. Dios quiere contar las cosas que están en su corazón, pero no va a contar a cualquiera, así como vos no vas a contar tus secretos a cualquier persona. Solamente las personas que son de que solamente las personas que son íntimas tuyas. De lo contrario no lo contás. Y Dios lo mismo. Aparte de ser, somos imagen y semejanza del Padre. Somos imagen y semejanza del Padre. Y Dios está buscando personas que sean y no personas que hagan. Personas que sean sus íntimos. Personas que decidan tomar tiempo en su presencia para escuchar lo que Él quiere hacer. Muchas personas están distraídas en lo que hacen. Están tan enamoradas de las cosas que hacen, está mal. Que a vos le guste trabajar, que a vos esté preocupado con tus hijos, no está mal. Pero no podés distraerse en eso y sacar tu mirada del Señor. Y ese es el punto. Hay personas que a veces están distraídas con lo que hacen. Y aunque eso no es malo, descuidaron la presencia del Señor. Uno siempre, ojo a eso, uno siempre tiene tiempo para las cosas que son importantes. Todo que para vos es importante, tenés tiempo. ¿Sí o no? Si a vos les gusta mirar telenovelas, siempre va a encontrar un tiempo. Si a vos les gusta jugar el fútbol, siempre va a encontrar un tiempo. Si a vos les gusta leer, siempre va a encontrar un tiempo. Así como
enamorado del Señor, siempre va a encontrar un tiempo. Siempre va a encontrar un tiempo para estar en su presencia. Yo, cuando éramos pastores allá en Itaquí, en la frontera de Brasil con Argentina, era de Brasil, ¿no? Había una señora que su esposo era carnicero. Y era interesante, nada que ver con la profesión, pero como referencial nada más. Yo siempre invitaba y decía, domingo vamos a la reunión. Ah, pastor, cuando yo tenga un tiempito, yo voy. 5 años, nunca fui. 5 años estuvimos en esa ciudad, 5 años ella nunca encontró un tiempito para ir a la casa. ¿Y por qué? Porque no importa. No importa. Pero todos los domingos iba a pasear en el centro. Porque para ella es importante. ¿Sí? O sea, haciendo simples, uno siempre encuentra tiempo para las cosas que son importantes. La pregunta es, yo no estoy hablando de un activismo eclesiástico, porque a veces caímos en esto, el activismo eclesiástico. Yo voy a hacerlo, yo voy a la reunión, yo voy al discipulado, yo vengo al culto, yo participo del ensayo, de la alabanza, yo estoy con los niños, yo estoy en las 24 horas de oración, yo estoy en las 48 horas de adoración, yo estoy en todo. Pero jamás, ojo a eso, tu tiempo de servicio jamás va a reemplazar tu tiempo de intimidad. Amén. Jamás tu tiempo de servicio de servir al Señor en su obra, va a reemplazar su tiempo de intimidad. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a estar en la intimidad? ¿Cuánto tiempo estás dedicando en pasar tiempo derramado en la presencia del Padre, buscando su paz, buscando conocer su persona? Cuando realmente yo estoy con mi corazón dispuesto a conocer, Dios revela su intimidad. Y yo paso a estar íntimo delante de la presencia del Señor. ¿Cómo anda tu vida? ¿Estás íntegro en la presencia del Señor? ¿Estás siendo íntegro delante de Dios? Segundo lugar, para alcanzar la integridad es preciso vivir sin caretas. Yo no encontré nada mejor para poner ese lugar. Es necesario vivir sin caretas. Mirar lo que dijo David acá en el Salmo 101. Él dijo, ¿cuándo? Versículo 2, ¿cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad del corazón. A veces el lugar más difícil en que vos estés en integridad delante de Dios es en tu propia casa. ¿Por qué? Porque en tu propia casa vos sos quien realmente sos. ¿Viste? Cuando estás ahí con sin pantalón viejo, roto, en chinela, con esa remerita manchada y nadie te está viendo. Esa cosa llamada ropa de entre casa, como se dice acá en Argentina, ¿no? Ahí vos sos quien realmente sos, no tenés careta, nadie te está viendo. Y amado, vivir en integridad dentro de tu casa es a veces lo más difícil que hay. Porque carácter e integridad es justamente eso. Vos ser lo mismo cuando nadie te está mirando. Ya empezó a apretar el cáliz. La casa es el lugar de confianza. Tanta que somos lo que verdaderamente somos. Tengo que ser lo mismo en mi casa.
cuando estoy adelante de los demás y todos están mirando. Eso es integridad. Y eso es de lo que está hablando la palabra. Ser íntegro. Su presencia va a estar manifestada en mi casa cuando yo soy lo mismo que soy acá, allá. Quiero vivir una vida que agrade al Señor, no solo delante de los demás, pero principalmente en mi casa. Amado, ojo a eso. Nada va a predicar más en tu casa do que tu integridad delante de los tuyos. Por más que vos hables, por más que vos ores, por más que vos cantes, por más que vos diga lo que quieras, pero tu actitud adentro de tu casa va a ser el real testimonio de que Dios es tu Señor. Y eso va a ser predicación a tus hijos, a tus nietos y a tus vecinos que te escuchan. ¿No? Entonces yo necesito ser ¿qué? Íntegro. Nuestro mayor mensaje es en casa y no es en la pared. Nuestro mayor mensaje en nuestra vida: yo quiero ser íntegro en mi casa. Porque si no, yo estoy usando una K. Y ahí estaba David. Y ahí me hace acordar el diácono, dice en la iglesia que falleció, ¿no? Que falleció el hermano diácono, ¿no? Y fueron todos al sepultamento, al sepelio, ¿no? Y llegaron al sepelio y está el pastor, ¿no? El pastor empezó: porque mi hermano era un hermano íntegro, era un hombre de paz, era un hombre que tenía la presencia de Dios, era un hombre honesto, era un hombre justo, era un hombre bueno, buen marido, buen padre, buen hijo. Y de a poco la madre da un codazo al hijo más grande y dice: hijo, arrimate al cajón, fíjate, ese es tu papá que está allá. Por las dudas, no sabe ese pelo equivocado. ¿Por qué? Porque lo que era en la casa no era lo que era en la calle, en la congregación. ¿Sabe por qué muchos hijos de cristianos se apartan? ¿Sabe por qué muchos hijos de cristianos se apartan? Porque no ven los padres testimonio. Sí. ¿Por qué? Porque todo que mamá predicaba con la boca, él predicaba con las manos, con las actitudes. Tu testimonio es lo más grande en la vida de tus hijos, porque ellos te conocen como sos. Hace un tiempo atrás salió en internet una cosa de las mujeres, ¿no? Sacando fotos sin maquillaje. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, saca, yo desafío, no sé qué, a sacar una foto sin maquillaje. ¿Ah? Fue en Brasil, ¿no? En el Facebook de Brasil salió eso. Las mujeres sacaban una foto sin maquillaje. Cara lavada, como se dice allá. Pero a veces, aún sin la maquillaje, la cara sí. ¿Cuál es el problema? Es que su testimonio impacta su generación, su descendencia. Eso se llama carácter de reino. Una cosa que se habla en mi familia: mi abuelo era un hombre que no tenía mucha instrucción, papá de mi papá, y se convierte de grande, y tenía un deseo tan grande de leer la Biblia, pero no sabía leer, que aprendió a leer exclusivamente para leer la Biblia. De ganas que tenía de aprender a leer la Biblia sin que nadie lo dijera. Y aprendió a leer. Y tenía una inteligencia bárbara. Era capaz de concertar cualquier máquina que se le apareciera por delante, aún sin tener instrucción. Y el viejo concertaba.
Pero lo que más marcó la vida de mis tíos era que daba las siguientes frases: cuando el viejo doblaba la rodilla, agarrate Catalina. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Y eso marcó la historia de la familia, en los nietos. Mi papá a los 18 años quería servir al ejército. Tenía una gana tan grande de servir al ejército, ya fue con el pelo cortado, ¿viste? De tantas ganas que tenía de ir al ejército. Y cuando estaba una noche antes, mi abuelo dijo: mira, yo necesito que vos estés trabajando en la casa, ayudando con la casa. De hecho, si vos parás de trabajar ahora para ir a servir al ejército, va a ser un bajón muy grande en la economía de la casa. No, pero yo quiero ir al ejército. Y mi abuelo dijo: vos no vas a servir al ejército. ¿Cómo que no? Mirá, todos mis amigos, yo voy a servir al ejército. Y cuando a la mañana se despierta a las 4 de la mañana para tomar el tren para ir al cuartel, que miró, cuando iba a abrir la puerta, viste así, miró así, la única cosa que vio fueron los dos piecitos del viejo para atrás así. Y dijo: bueno, no sé qué voy a hacer allá, pero yo sí que va a poder. Y cuando llegó allá, le dijeron que tenía un brazo más corto que el otro, le dijeron que no tenía altura suficiente, le dijeron de todo. Pero no tengo mi brazo normal, no, pero acá no puede estar. Entró en casa hirviendo, ¿viste? Y pasa por el abuelo, ni preguntó cómo fue, dijo: mañana tenés que estar en la fábrica. Mi abuelo ni preguntó cómo fue, que ya sabía. Mañana va a estar en la fábrica. Pero era un hombre de oración. Todos los hijos, todos los nietos decían: era un hombre de oración. Marcó su testimonio, marcó la historia de la familia. Ahora, tu testimonio marcó la historia de tu familia, está marcando la historia de tu familia. Vos estás siendo íntegro suficiente para que tu integridad marque la historia de tu familia. Que tus hijos y tus nietos digan: papá vivía conforme predicaba, mamá vivía conforme predicaba. ¿Cómo está tu vida? Necesitamos ser en mi propia casa. Ese era el deseo de Dios. Ser íntegro delante de Dios. De esa manera estaba el Señor. Tercera cosa. Si ahora le pareció lo pastor del caño, agarrate ahora. Para alcanzar la integridad necesito guardar mis actitudes. Reina Valera en 1960, cuando hace la traducción, yo creo que fue mucho más feliz que de Nueva Versión Internacional. Él dice lo siguiente: no pondré nada injusto delante de mis ojos. No pondré nada injusto delante de mis ojos. O sea, el gran problema, ¿sabe cuál es? Es que muchas de las veces permitimos convivir con la injusticia. Muchas veces cohabitamos, convivimos con el pecado establecido adentro de nuestra propia casa. ¿De qué estoy hablando? Cuando permitimos que la envidia encuentre espacio en nuestro corazón. Cuando empezamos a codiciar lo que el otro tiene, y no solamente lo que el otro tiene, pero lo que el otro es. Y ahí entramos en una situación complicada.
Estamos permitiendo que el pecado empiece a establecerse en nuestro corazón. Empezamos a tener envidia y nadie lo sabe, pero Dios sabe. Otra, cuando él dice no consideremos nada injusto delante de, no pondré nada injusto delante de mis ojos, significa que necesitamos limpiarnos de toda injusticia. Y existen cositas que van contaminando nuestra integridad. ¿Ustedes se acuerdan de Acán? ¿Quién fue Acán? Acán fue uno de los soldados del ejército de Israel. Y Josué dijo lo siguiente: cuando ustedes entren en Jericó, no toquen a nada, porque ahí todo es anátema, está todo consagrado a dioses ajenos. No permitan llevar eso para dentro de sus casas. ¿Qué hizo Acán? Pasando, miró y vio una capa y una cotilla hermosa, miró a la derecha, miró a la izquierda, nadie lo había, solo olvidó, lo único que se olvidó fue mirar arriba, ¿no? Si hubiera mirado arriba, exacto, estuviera cambiado, pero miró a la derecha, no vio nada, miró a la izquierda, nadie estaba, y la capita y la bolsillo. En la otra batalla, contra el pueblo de Ai, que era un pueblo chiquitito, que Israel ya fue por la mitad del ejército, porque pensó, mira, si vencimos a Jericó, Ai es pan comido. Perdieron. Y Josué se puso loco, dice la Biblia, ¿qué pasó? Y Dios dijo, ustedes perdieron porque hay anátema adentro del pueblo. Pero ¿cómo? Y empezaron a pasar revista. Y cuando pasan revista, descubren que acá tenía anátema, robado algo. ¿Y qué pasó? Por cuenta de eso, muchos murieron en batalla. Amado, el diablo a veces trata de poner anátemas adentro de nuestra casa y permitimos que esa anátema se establezca dentro de nuestros hogares. Y cuando permitimos que esa anátema se establezca adentro de nuestros hogares, estamos permitiendo que la derrota y por la falta de integridad llegue a nuestra casa. ¿De qué estoy hablando? Puntualmente. Ejemplo número 1, películas truchas. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque el tipo trabajó, hizo todo un trabajo de hacer la película, pagó el actor, pagó el sonidista, pagó el iluminador, pagó el estudio, pagó todo eso, hizo toda una película. Ahí viene pensando con el recurso que yo venda la película, pago la gente de la luz, pago el sonidista, pago la que del estudio, pago el actor, el guionista. Bueno, ahí viene un copio, va a vender la película a mitad del precio, un tercio del precio. ¿Te parece justo? Y ya no. Yo sé que tengo que pagar un impuesto, pero si yo sé que si yo paso la factura, yo voy a pagar más impuesto. Ahí no paso la factura, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? Estoy robando. Porque yo tengo, soy obligado por ley a pasar la factura. No pasa. ¿Estoy siendo justo? No. Tenemos que andar en integridad. No sé por qué las cosas no andan en mi casa, todo se traba. Las cosas estaban tan bien, de a poco empezó a trabajar. Fíjate. Por ahí hay una anátema dentro de su casa. Cosas consagradas. O sea, cuando vos empezás a permitir que ese tipo de actitud se establezca dentro de tu hogar, estás permitiendo la anátema. Ejemplo,
propina al guarda para ser multado. Yo sé que acá no pasa, pero eso pasa mucho. ¿Viste? Y cuando yo hago esto, ¿qué yo estoy haciendo? Anátema. Yo no estoy siendo integral delante de la presencia de Dios. Son tantas cosas a veces que nosotros actuamos. ¿Y qué estamos haciendo? Uy, perdón. ¿Y qué estamos haciendo? Atrayendo a la maldición para dentro de casa. Yo necesito ser integral, íntegro delante de Dios. Yo necesito vivir de una manera que el Señor mire desde el cielo y hable lo mismo que dijo de Job, cuando dijo: ¿ha visto mi siervo Job? No hay nadie íntegro como él. Cuando yo soy este ejemplo, cuando yo estoy viviendo conforme me dice el Señor, amado, ¿sabe qué pasa? La bendición del Padre cae sobre mí. El proceso de integridad nos libra de procesos dolorosos. Ser íntegro a veces es complicado, más cuando nosotros tenemos la cultura de andar, ¿viste? Más o menos. Pero la integridad nos libra de procesos muy dolorosos en la vida. Nos protege de estar haciendo cosas equivocadas. El proceso de integridad nos libra de procesos dolorosos. Quiero pedirles a todos que garanticemos de que nosotros, de los que están a nuestro lado, vivamos en integridad en todo. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos protegiéndonos de los malos que pueden llegar a surgir. Tus actitudes están conforme a lo que crees. ¿Están tus actitudes conforme a lo que predicas? Yo quiero concluir diciendo lo siguiente: entendamos que integridad no es la ausencia de errores. Vuelvo a repetir, la integridad no es la ausencia de errores, sino la forma en la cual correspondemos a ellos. David cometió muchos errores, pero la forma en la cual correspondió a ellos hizo diferencia. ¿Qué hizo David? Se quebrantó delante de Dios, pidió perdón al Señor. Yo quiero decirle algo: nadie viene a la iglesia para ser juzgado, y sí para ser amado. Nadie viene a la congregación para ser juzgado, y sí para ser amado. Pero amar también es corregir en amor. ¿Y quién lo hace? Es el Espíritu Santo. Nosotros solamente hablamos de la verdad bíblica. El Espíritu Santo empieza a traerte la confrontación. El Espíritu Santo empieza a tocar en tu corazón. El Espíritu Santo empieza a tocar en tu mente, en tu espíritu. Y cuando el Espíritu Santo empieza a hacer y hay arrepentimiento, hay cambio. Eso significa que no importa cómo has actuado hasta ese momento, y sí cómo lo vas a hacer de acá adelante. No importa cómo has vivido lo que has hecho hasta ese momento. Ser pastor es una tarea a veces complicada. ¿Por qué? Porque cuando vos das ese mensaje, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios está con vos, la gente está gloria a Dios, aleluya, ¿viste? Pero cuando tenés que dar un mensaje que
Es un mensaje confrontativo. Es una responsabilidad. Pero así pasaban los profetas. Y tenían a veces que decir cosas sabiendo que su cabeza estaba bien. Y decían al rey, no vaya a la guerra porque va a perder. Y el rey iba, perdido. Pero lo importante aquí, en ese momento, es que vos dejes que el Espíritu Santo actúe. Cierra tus ojos. Ese es tu momento en que